todos, bienvenidos de nuevo a este estudio sencillo de la Biblia, queridos amigos y amigas. Estamos hoy en el tema 223 para estudiar los capítulos 16 y 17 del primer libro de Reyes. Le damos la palabra a Francisco. Adelante. Y como sois obedientes, tenéis la Biblia preparada. Comenzaremos el capítulo 16 leyendo los versículos 1, 2 y 3, que dicen así: Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasá, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa, y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Jehú no era profeta de Israel, pero en este caso Dios le dice que vaya a Baasa, rey de Israel, para darle el ultimátum respecto al mal camino que estaba utilizando. Pero parece que no hace el efecto deseado y muere, sustituyéndole su hijo Ela. El arrepentimiento podría haber evitado en cierta medida la terrible condenación. Los mensajes de castigo de Dios son con frecuencia advertencias del irrevocable destino del transgresor si persiste en su conducta. Dios desea salvar, no destruir. El versículo 8 dice que Ela reinó 2 años, porque hubo un golpe de estado, ocasionado por su comandante de su ejército llamado Zimri. Y dice los versículos 9 y 10: Y conspiró contra él, el Ela que hemos dicho, su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa bebiendo y embriagando en casa de Arsa, su mayordomo, en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar. Pero solo reinó 7 días, porque dice el versículo 6 que nos leerá Carmen. Sí, pues lo leo. Dice así: Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey a Israel Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Os recuerdo que estamos hablando de Israel y no de Judá, o sea, del pueblo del norte y no del sur. Para terminar con Zimri, hemos de decir que hizo lo malo ante Dios, y como dice el versículo 18, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa con él dentro, y así murió. El versículo 21 dice así: Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. Una parte apoyaba a Tibni y la otra parte a Omri. Dice el versículo 22: Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, y Tibni murió y Omri fue rey. Dice el versículo 25 que Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tantas fueron sus maldades que este mismo versículo dice: hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Ahora dice el versículo 28: Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar Acab su hijo. Bueno, el resumen de este capítulo es que hasta ahora todos los reyes de Israel hicieron lo malo ante Dios. Para hablar de este nuevo rey nos vamos a adentrar en el siguiente capítulo, el 17. Pues dice el versículo 1: Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías pertenecía a Israel. Procedía del este del río de Jordán. Él estaba conmovido profundamente mientras pensaba en la creciente apostasía que inundaba el país. Acongojado, se despertó,
su indignación y oró con sumo fervor para que sucediera algo que detuviera el área de maldad, que si fuera necesario sobrevinieran castigos para que el pueblo volviese en sí y viera la necedad de confiar en Baal. Dios escuchó su oración y lo envió a él mismo al rey Acab, con su sorprendente mensaje del castigo que les podría venir. Aquí podemos comprobar que Elías era un buen seguidor de Dios, pues él mismo le propuso que enviara una prueba a Israel para que cambiase de rumbo espiritualmente. El mensaje de parte de Dios era lo suficientemente duro como para herir el orgullo del rey Acab, por lo que Dios le dice a Elías que se marche y se esconda. Bueno, se esconde cerca de un arroyo del río Jordán. Le dijo Jehová que por la comida no se preocupase, bebería del río y unos cuervos les llevaría la comida. Todo esto lo dicen los versículos 2 al 6. El arroyo se secó y entonces, según el versículo 9, Dios le dice que se vaya a Serepta, donde hay una mujer viuda que los sustentará. Cuando llegó a Serepta, vio a una mujer cogiendo leña y le pidió agua, y ella se la llevó. Pero luego le pide pan. La contestación de la mujer, vamos a verla en el versículo 12. Y ella le respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que esta mujer y su hijo estaban al borde de morir de hambre. Ahora le contesta Elías. Vamos a verlo en el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pues podría parecer un poco de cara dura, pero esta duda desaparece cuando leemos el versículo 14. Nos dice lo siguiente, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta profecía de Elías se cumplió, pues ni faltó la harina ni el aceite en la casa de esta mujer. A continuación ocurre otra cosa muy importante. Vamos a leerlo en el versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. La mujer quedó muy desesperada al ver morir a su hijo y casi le echa la culpa a la llegada de Elías. Elías le pide al niño, lo lleva a la cama y ora a Dios, también como si el Señor hubiese tenido la culpa, pues en el versículo 20 dice, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? Bueno, el Señor no se lo tiene en cuenta porque seguramente en la casa habría mucho nerviosismo. Y dice el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y ahora viene la respuesta de la mujer, último versículo. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Bien, pues aquí terminamos por hoy, amigos y amigas queridos. Mañana continuaremos con el estudio, el tema 224. Bendiciones y hasta mañana.